Gracias por estar con nosotros, doctor, y acompañarnos esta mañana. Siempre es un placer recibirlo por acá. Hemos conocido ya en gran parte, ¿verdad?, lo que contiene la reforma parcial a la Constitución, que ya ha sido aprobada en la primera legislatura por la Asamblea Nacional, y queríamos preguntarle, consultarle, ¿verdad?, sobre los principales aspectos que se pueden destacar. Escuchaba que usted hablaba de la consolidación del modelo del pueblo presidente, se ha hablado también de entregarle más poder al pueblo, el pueblo a través de la presidencia, a la democracia directa. Explíquenos un poco lo fundamental de los cambios, doctor. Bienvenido. Gracias. Para nuestro público. Buenos días a todos y todas. Realmente esta Constitución que ha sido aprobada ya en primera legislatura, que fue introducida por el comandante Daniel, la compañera Rosario, en los días anteriores, tiene que transformarse en nuestra guía de actuar. Esta es nuestra guía para el trabajo diario de todos los nicaragüenses, para el comportamiento diario y perenne de todos los nicaragüenses. Porque esta Constitución, tal y como decía Alberto, lo que hace es darle su estructuración, su marco jurídico a lo que hemos venido haciendo, a la realidad, al modelo que venimos construyendo, porque nosotros venimos construyendo un nuevo modelo. Nosotros venimos construyendo un modelo que es con el protagonismo del pueblo para el pueblo. Esa es la realidad. Y tenemos una base. La base constitucional que tenemos es la Constitución de 1987, que ya es una constitución producto de la Revolución Popular Sandinista. No son todas las otras constituciones que existieron que con la Revolución, particularmente la Constitución somocista, con la Revolución fue desaparecida y apareció el Estatuto Fundamental. Los que ya tienen arriba de los 50 años recuerdan el Estatuto Fundamental, que estuvo unos meses, fue el 20 de julio, y después se constituyó la Constitución de la Revolución en 1987, que fue consultada por todos los rincones de Nicaragua. Pero esa Constitución, ¿verdad?, recuerden que la Revolución ha pasado por diferentes etapas, y estuvo una etapa, un periodo más bien, donde hubo la Revolución tuvo que resistir el embate neoliberal y pretendían transformar la Revolución para la Constitución para todos. No es desconocido con aquellas luchas del 6%, aquellas luchas del transporte, cuando lo querían transformar, pues el modelo que teníamos, las luchas por la preservación del derecho al agua de la gente, la salud, la educación, todo eso que estaba en esa Constitución y que está en esta, porque es la que le dio, querían transformarla. Pero no pudieron, y como siempre, y como lo ha dicho la compañera Rosario en todo momento, no pudieron ni podrán. De tal forma es que la lucha del pueblo preservó la Constitución y llegamos a la segunda etapa de la Revolución, donde comenzamos a hacer transformaciones. Y la principal transformación es darle el protagonismo al pueblo e ir, todo lo que produce este país vaya dirigido a ese pueblo, que el comandante Daniel lo expresó con tanta certeza al decir el pueblo presidente. Y así nosotros decimos el pueblo presidente, los jóvenes presidentes, las mujeres presidentes. Es decir, cada uno de nosotros tenemos que estar claros que somos protagonistas de este proceso. Entonces, ¿qué es lo que comenzamos a ver? Un cambio en la forma de hacer las cosas en el país, totalmente. Es un cambio para la dignidad, es decir, nosotros los nicaragüenses tenemos dignidad, y el Frente Sandinista y el comandante Daniel nos ha guiado hacia que saquemos esa dignidad, y entonces expresamos nuestra decisión y nuestra alegría de ser libres, de ser soberanos, de ser independientes, de tener seguridad, de tener paz. Pero ahora la Constitución lo deja clarísimo.
Nicaragua es un Estado revolucionario, es decir, es la institución, la Constitución es la instauración de la revolución con todas las, sin ambaje, con todas las luces. Es decir, somos un Estado revolucionario y lo vivimos diciendo. Y somos una revolución que va evolucionando, que va en evolución, que va poco a poco transformándose. Esta Constitución es parte de ese proceso evolutivo que nosotros llevamos. De tal forma de que, ¿recuerdan cuando en algún tiempo a alguien se le ocurrió por pura vasallismo, por puro sentimiento de esclavitud frente al yanqui, se le ocurrió decir de que se acababa la sentencia de la Corte Internacional de Justicia? Ahora queda constitucionalizado, queda en esta Constitución establecido que Nicaragua, que además reconoce todo lo que es el derecho internacional y que estamos los nicaragüenses en contra de que las cosas no se diriman por el aspecto del derecho internacional, también decimos esa sentencia que la Corte nos dio la razón, nos dio el fallo a favor y que además mandó a indemnizar, queda inconstitucionalizada. Nadie puede volver a ocurrírsele locuras de servilismo frente al yanqui. Pero la Constitución tiene una parte bellísima, no sé, ya creo que es una de las cosas que más se ha divulgado y que es bello, pero además es la base de todo este proceso, que es el preámbulo, es cómo describe que nosotros venimos estamos en un territorio, venimos con una sangre, con una genética, con un país donde desde que aparecieron los primeros colonizadores aquí, nuestros héroes indígenas antiimperialistas lucharon. Y ahí aparece Nicaragua, y ahí aparece Diriangén, Adiac, y Nicaragua y Diriangén lucharon a tal punto que expulsaron al colonialista Gil González de estas tierras. Es decir, eso queda en la genética, queda en el recuerdo de familia a familia, de generación en generación. Y así venimos, y después los luchadores como Tomás Ruiz, los restauradores de la independencia del Imperio Español, y después la construcción de nuestra Nicaragua, que además nos la quisieron destruir y abortar con un filibustero poniendo del presidente, y vinieron Andrés Castro, José Dolores Estrada, la lucha de San Jacinto, la lucha de los centroamericanos, que además la Constitución rescata el sentimiento centroamericanista y el sentimiento latinoamericanista y caribeño que tenemos los nicaragüenses, y vamos más allá. También nosotros luchamos porque el mundo sea diferente, porque el mundo sea multipolar. No puede haber una sola fuente en el mundo que ordene todo, pues aquí es la multipolaridad y todo dirimido por el derecho internacional. Entonces, ese preámbulo que nos va pasando nos lleva a que es el abonamiento histórico y que es importante que siempre recordarlo, siempre lo recuerda el comandante Daniel, siempre nos lo recuerda después de la Revolución Liberal, después de ese gran poeta universal, pero además gran pensador y revolucionario como fue Rubén Darío. Después viene ese apóstol de la libertad como fue Celedón, que Sandino agarra esa bandera y prácticamente ahí es donde germina una Nicaragua diferente, con Sandino y todos los que fueron heredando esa lucha sandinista. Y por eso en esta Constitución la bandera roja y negra de Sandino, la bandera roja y negra de la Revolución Popular Sandinista, nuestra bandera roja y negra pasa a ser parte del símbolo patrio, porque esa bandera es la que rescató a la bandera azul y blanca. Y entonces
esta Constitución deja claro que los símbolos patrios, las banderas de Nicaragua son la azul y blanco y la roja y negra de la lucha sandinista, la roja y negra antiimperialista del general Sandino, de tal forma que aquí queda establecido, claro, que esta Nicaragua nuestra es Nicaragua revolucionaria, Nicaragua sandinista, Nicaragua que tiene un modelo de protagonismo directo de la gente, que el pueblo es el poder soberano, el poder único es el pueblo y lo ejerce a través de la democracia directa. Y obvio que tiene instrumentos el pueblo, representantes, instituciones para poder en el Estado hacer esto. Y el principal representante de ese poder del pueblo es la presidencia de la República, porque la presidencia de la República es jefatura de gobierno y jefatura de Estado. Y cuando es jefatura de Estado es jefatura de todas las instituciones del Estado. Entonces, aquí hacemos desaparecer ese concepto de que el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial. ¿Por qué? Porque el poder es del pueblo, el poder es único y nos confunden porque quieren mantenernos divididos, quieren mantenernos en pleitos. Incluso aquí estas cosas de que si entre una institución del Estado y otro poder que le llamaban del Estado había diferencias, entonces se establecía un juicio y habían querellas, pues. Eso no puede ser. Que aquí nos coordinamos todos, ese es el modelo para dar respuesta, para avanzar, de tal forma de que... Doctor, sí, claro, quisiera que nos hablara un tanto lo que significa para la clase trabajadora el hecho de que en la Constitución política se habla de obreros, de obreras, de campesinos, de campesinas y se menciona asistente del hogar como parte fundamental de la Constitución. Sí, me cortaron la idea porque lo más importante que creo, solo terminar y te contesto inmediatamente, lo importante es dejar claro de que la presidencia de la República dirige el gobierno y coordina a todas las diferentes órganos del Estado nicaragüense, incluyendo las de control y administración. Ahora, ahí, si ustedes han oído y ahora que van a poder o que están leyendo la Constitución está redactada en un lenguaje inclusivo, a propósito. Está redactada en un lenguaje obviamente de clase porque estamos subordinados al pueblo, el pueblo del presidente, pero también deja absolutamente claro en toda su extensión de que aquí somos hombres y mujeres, mujeres y varones. Eso es lo que somos en este país, de tal forma que el 50% y 50% que venimos hablando queda absolutamente constitucionalizado. Y es ahí donde vos tenés, al mencionar a todas estas expresiones del mundo del trabajo y de los trabajadores, venís viendo campesinos, campesinas, obreros, obreras, y dice los y las administradoras y asistentes del hogar. Es decir, aquí nosotros, esta es una constitución que no establece diferencia entre los nicaragüenses, sino que nos da igualdad entre los nicaragüenses, nos revuelve la dignidad a todos los nicaragüenses, porque todos los nicaragüenses somos iguales ante la Constitución y ante la ley. Entonces es muy importante las dos cosas, sí. El reconocimiento a todos los trabajadores, independientemente de la ocupación que se tenga, y también es muy importante el
el lenguaje inclusivo y la instauración. Y aquí tenemos que acostumbrarnos, tenemos que ir aprendiendo. Aquí es un país y un pueblo compuesto por mujeres y varones. Tenemos que acostumbrarnos a que todos tenemos espacio y la Constitución nos mandata a mantener en los cargos de elección ese 50 por 50. Y ese 50 y 50 que ya se viene desarrollando en candidaturas a alcaldes, en secretarios políticos inclusive, y en otras instancias ahora también toma fuerza de ley, también con la Constitución, con la presidencia, ¿no? Así es. Por eso que te decía, esta Constitución lo que hace es reconocer el modelo actual, instaurar el modelo. Y nosotros tenemos rato de estar oyendo al comandante Daniel decir la copresidenta. Correcto. ¿Verdad? La compañera Rosario, la copresidenta. Y ese es un modelo que además es un modelo innovador, ¿verdad? Creo que no hay otro en el mundo, pero además correcto. Es correcto, es un modelo innovador, liberador, revolucionario y absolutamente correcto, de tal forma que nosotros hablamos aquí en la Constitución ahora, vamos a hablar siempre la presidencia de la República, que está compuesta por un copresidente y una copresidenta, ¿verdad? Ellos distribuirán sus funciones, pero ese es el concepto, de tal forma que las instituciones están subordinadas a la presidencia de la República, que tiene un copresidente y una copresidente. Ese es uno de los elementos de transformación radical, revolucionario, absolutamente revolucionario, y además innovador, de tal forma de que hay que comenzar ya a ir cambiando la idea, porque en las próximas elecciones los partidos políticos deberán. También aquí queda establecido que nuestro país es un país donde los cargos se eligen por sufragio universal, directo y secreto, con participación de candidatos de los partidos políticos. Con la única condición es que un partido político y cualquier persona respete la Constitución. Esto debe ser lo que nosotros los nicaragüenses debemos de cultivar, el respeto a la Constitución, de tal forma de que los partidos políticos tienen que prepararse y cuando van a participar tienen que presentar su candidatura de copresidente y copresidenta. Ese es para participar. Igual que ya lo han venido haciendo en los otros cargos, que hay 50 y 50, etcétera, etcétera. Entonces esto es absolutamente... Doctor, ¿qué significa el hecho de que la Constitución en la actualidad habla de la institucionalización de las conquistas del pueblo? ¿Qué representa esa norma jurídica de ahora en adelante? Claro, lo que pasa es lo que significa es... aquí queda constitucionalizado o continúa constitucionalizado, por ejemplo, el derecho al gratuito a la salud y de calidad en todo. Es más, queda muy claramente establecido, ¿verdad?, que este es desde la educación inicial, ¿verdad?, hasta la educación superior, es decir, educación inicial, educación primaria, básica, pues, educación secundaria o intermedia y así pues. Queda establecido la gratuidad y la búsqueda o el planteamiento de calidad, eso que es uno. Queda institucionalizado el modelo de salud familiar y comunitario. Lo que hemos venido construyendo es que es un modelo gratuito y de calidad y que va... queda el derecho y es más, se establece como una ley constitucional el Estatuto Fundamental de Autonomía y queda el derecho de los pueblos costeños, de los pueblos originarios y los afrodescendientes a que su lengua en sus lugares sea considerada lengua oficial. Y además
no solo se dice en general, y deja claro que en Nicaragua el idioma oficial es el español, pero también se considera el idioma oficial en cada uno de los lugares y te menciona el misquito, el mayán, el ulgua, el rama, el garífona, te va mencionando el inglés creol, de tal forma de que esa es una reivindicación como otra reivindicación que queda establecida ahí muy claramente, es el agua. El agua es del Estado. Y los nicaragüenses tienen derecho al agua potable. Es un derecho irrenunciable. No puede ser privatizado. Entonces, vamos, en la Constitución precisamente se deja totalmente refrendado, respaldado y establecido todos esos derechos. Fíjate que en la Constitución hay unos elementos que son muy importantes. Por ejemplo, que aquí en la Constitución, cuando se habla de los límites de nuestro país, incorpora las sentencias de la Corte. Las sentencias de la Corte, tanto en el Mar Caribe, para delimitar con quienes tenemos frontera, como la sentencia de la Corte para el río San Juan, queda en la Constitución, de tal forma de que esta ley fundamental, por eso se llama ley fundamental, porque es la que le da los fundamentos a nuestro país, hay que leerla, hay que estudiársela y hay que aprendérsela, porque aquí están desde nuestra historia hasta nuestros principios fundamentales. Fíjate que los principios fundamentales, además de los que siempre hemos dicho de autodeterminación, soberanía, seguridad, paz, y dice muy claramente, los que violen esos principios se considerarán traidores a la patria, porque es cierto, ¿no? Es decir, ¿cómo vas a estar violando los principios constitucionales? Es decir, intencionadamente para hacerle daño al país, esa es una traición a la patria. Entonces, desde los principios fundamentales, donde se incorporaron los derechos de la mujer como principio fundamental, los jóvenes, la familia, ¿verdad? Todo eso, los pueblos afrodescendientes, todo fue incorporado. Se deja establecido para que no exista ninguna preocupación, se deja establecido las formas de propiedad, donde están todas, la propiedad pública, privada, mixta, comunitaria, la propiedad cooperativa, es decir, todas las formas de propiedad se van a respetar. Se deja muy claramente establecido, ¿verdad?, el precepto constitucional que ya existía para que todo el mundo esté tranquilo de que en Nicaragua no hay servicio militar obligatorio. Eso es. Y también que en Nicaragua no hay confiscaciones. Esos elementos dejan claro, es decir, aquí está representado todos los intereses del pueblo nicaragüense y están, esto fundamenta el modelo que vamos desarrollando para vencer. Toda la Constitución nos indica un camino para vencer la pobreza. Ese es el camino fundamental y lo repite nuestros compañeros dirigentes. Nosotros estamos aquí con un objetivo. Nuestro objetivo principal y organizar es vencer la pobreza, que Nicaragua salga de ese mal terrible que es el que hace que la gente no tenga una visión clara del porvenir, es vencer la pobreza. Y eso es lo que estamos haciendo aquí en esta Constitución, el camino para vencer la pobreza. Muchas gracias, doctor. Podríamos hablar un poco más, muchos temas quedaron seguramente, pero para la próxima el tiempo nos ha alcanzado. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Gracias a ustedes. Y bien, amigos, ahora nos vamos a la pausa, pero no se vayan, ya regresamos.